social desde el mundo aymara. Bueno, hay un debate bastante interesante en Bolivia, fundamentalmente yo diría desde las reflexiones cataristas por una parte, desde las reflexiones indianistas por otra, y que esas reflexiones ideológicas fundamentalmente, pero también se puede rescatar temas teóricos, ¿verdad? Hasta se dice metodológicos, y no hay otra literatura fuera de eso en el mundo aymara, digamos en el texto escrito, ¿no? Puede haber, digamos, discursos de varias formas, pero en el pensamiento político e ideológico, más concretamente, lo más claro que tenemos hoy es el indianismo y el catarismo. Y esas dos vertientes políticas e ideológicas creo que son los elementos centrales y matrices para seguir pensando en un horizonte distinto al momento actual. Entonces, en 2006 hubo un evento grande en Peñas y allí se hizo la reconstitución de Túpac Katari, y luego en 2007 aquí en la Plaza San Francisco con Bartolina Sisa. Es un acto ritual, es un acto simbólico en la que incluso se publicó un libro y después salieron otros artículos y así diferentes, ¿no? Yo lo ubico en ese punto para hablar de, no solamente hablar del indianismo por una parte y hablar solamente del catarismo. Recordarles simplemente para los que de pronto algunos llegan al debate esto, entre indianistas y cataristas no querían mirarse ni saludarse en absoluto, los mayores, ¿no? Los hermanos mayores. Pero en aquel evento yo encuentro una cosa sustancial. Muchos indianistas y muchos cataristas también en ese evento se tuvieron que dar la mano y hacer un gran evento en Peñas, antes primero haberse concentrado en la Ceja del Alto y luego haber continuado después de Peñas en la reconstitución de Bartolina Sisa, luego en todo lo que fue la declaración del monumento histórico de la casa de Túpac Katari en Ayoay, ¿no? En el Ayllu Sulcar. Hay un libro sobre eso. Esos tiempos fueron como momentos de gran esperanza del mundo aymara, fundamentalmente porque estaba también en esos tiempos llegando Evo a la presidencia. Entonces había una expectativa, pero espectacular, de cuál pudiera ser el destino de nosotros y de este país en concreto y de los propios partidos indianistas y cataristas. Entonces en ese escenario creo que surgió una cosa que es fundamental, lo que nosotros hemos llamado, y yo lo que he llamado el I-K, indianismo, catarismo, que al principio se dijo también catarismo, indianismo, era una confusión, ¿no? Una especie de confusión, y bueno, al final del debate interno, el orden de las palabras finalmente tiene un sentido lógico de las cosas, ¿no? Entonces no puede ser primero el catarismo, porque no fue fundado el catarismo primero, sino el indianismo. Por tanto, debía ser indianismo-catarismo. Esas dos líneas se marcaron como principios, incluso diríamos, en la academia se habla así, un poco difícil, ¿no? Llamaríamos epistemológico del nuevo pensamiento indianista-catarista, ¿no? Entonces, el I y el K son pensados en ese sentido como un nuevo rumbo del pensamiento político aymara a partir del presente, pero con relación a un tiempo pasado que no hay que glorificar, por decir, digamos, mitificar, pero sí hay que rescatar del tiempo pasado como ese hecho histórico sustancial de las cosas de lucha anticolonial y antitributaria fundamentalmente en esos tiempos, ¿no? Entonces, ahora el hecho es preguntarse, ¿cómo podemos fundamentar teóricamente, ideológicamente, incluso filosóficamente, el nuevo rumbo que debe tener el mundo aymara, el mundo Colla, ¿verdad?, a partir de la experiencia del Estado plurinacional que hoy vivimos? ¿Qué es lo que hoy tenemos con el Estado plurinacional? ¿Qué logros se han tenido o qué cosas demasiado contradictorias se tiene con el Estado plurinacional? Aunque el Estado plurinacional no existe como tal, ¿no es cierto? Es un lenguaje, es una retórica meramente, pero digamos como un hecho constitucional existe, ¿no? Como constitución existe. Pero entonces, ¿qué es lo que se logró allí? ¿Qué es lo que el mundo aymara pudo haber marcado en ese nuevo Estado plurinacional? Entonces, creo que los desafíos son mayores ante un diagnóstico evidentemente de un fracaso en el Estado plurinacional del indianismo
y por otra parte del catarismo, ¿no? Allí no hay una influencia directa, tampoco los gobernantes tienen una, digamos, una presencia constitutiva de la manera de ver desde el indianismo catarismo. Asumen ciertos discursos, nombran ciertos tipos de refranes o lenguajes, pero no es el elemento sustancial para definir políticas públicas y el curso de la historia. Es una cosa entonces de uso instrumental del indianismo y del catarismo y todos los elementos, incluso la producción intelectual de Fausto Reynaga al haberse publicado sus obras completas, ¿verdad? Eso creo que también lo sabemos. Entonces, yo no voy a entrar en ese tipo de detalles mayores porque el tiempo no me daría. Entonces simplemente voy a plantear algunas cosas que me parecen fundamentales en ese debate. ¿Cómo estamos los aymaras en este territorio llamado Bolivia? ¿Cuáles son nuestras condiciones sociales, económicas y políticas? ¿Cuál es nuestra condición de distribución geográfica en el país? Creo que son elementos de diagnóstico que podríamos empezar a discutir, ¿no? Porque lo primero que podríamos decir nosotros, los aymaras, hay ratos, los aymaras, nos pensamos también como el único centro del mundo. Aunque desde el punto de vista, digamos, de la psicología, podríamos pensarnos de ese modo, ¿no es cierto?, por el gran daño que se hizo a nuestro pueblo. Pero hay que pensar que el mundo aymara, el mundo colla en general, es un mundo bastante complejo y expandida en su territorio, tanto en Bolivia y en otros países. Eso creo que se ha repetido una y otra vez, ¿no? Entonces, la presencia aymara o colla en Santa Cruz, en Cochabamba, en Tarija, en Pando, en Arica, en Puno, en La Paz, en el Alto Oruro, en todos lados, es un conocimiento básico, ¿no?, de la distribución geográfica de la población aymara o colla, ¿no? Es una condición interesante, eso creo que la podemos leer con Fernando Untoja cuando plantea de la hegemonía a la predominancia aymara a la hegemonía aymara o colla, ¿no? Yo creo que es un elemento que está básicamente allí. Pero, y yo entonces volvería a un planteamiento que es sustancial, que hace rato planteé. ¿Por qué pensar en el matriz indianismo-catarismo como elemento constitutivo del nuevo debate y del nuevo proyecto histórico para, en proyección más allá o post-Estado plurinacional, aunque el Estado plurinacional no exista, digamos, en términos reales, solamente jurídicos, pero cómo pensar más allá de eso, ¿no?, de ese momento político y social? Y creo que es sustancial eso, pensarse del siguiente modo. Pero antes también hay que pensar, creo que en el mundo del debate indianismo y en el debate catarismo hay distintas subcorrientes o corrientes que hay ratos confluyen, pero hay ratos se separan o finalmente hay conflictos en esos grupos, ¿no? Por ejemplo, yo diría, y es como especie de hipótesis voy a plantear esta noche, ¿no?, en el debate indianista, yo encuentro como tres grandes vertientes ideológicas y políticas y discursivas para, digamos, plantearse solamente, hay ratos como solamente indianista, y en el catarismo del mismo modo hay corrientes o subcorrientes que se plantean a sí mismos solamente cataristas, ¿no? Entonces creo que puedo nombrar rápidamente, en el mundo indianista hay toda una corriente que yo llamaría la corriente separatista, no, aquel que plantea básicamente no la incorporación en el Estado-nación boliviana, sino una constitución separada y aparte y, digamos, diferente a ese Estado-nación boliviano, ¿no? Y ahí podemos de pronto ver distintos autores y distinta literatura existentes sobre ese mundo, ¿verdad?, que es entonces la posibilidad, y ahí el debate, ¿verdad?, si lo que estoy llamando separatismo no es un sentido simplemente geográfico, sino un sentido de pensamiento, ¿no es cierto?, político, de separarse de todo aquel elemento occidental, moderno, urbano, y pensarse como algo más propio o puro, en algún sentido, ¿no? Es una corriente de ese tipo que está presente en el indianismo, y por supuesto no hay que descartar esa posibilidad porque es interesante, pero no da más allá de una posibilidad histórica mayor. Voy a decir más luego sobre eso por qué. Otra corriente que en el indianismo, digamos, surge, es interesante verlo, una corriente que no se dice así, pero yo le llamaría una corriente autodeterminista, ¿no? Esta corriente autodeterminista, ¿no es cierto?, lo ve las cosas como una especie de constitución de sí mismo, como proyecto, como nación, como pueblo, como territorio,
como algo propio, pero a la vez conectado con el mundo exterior, con el mundo llamado de pronto global, pero que a partir de ese propio se conecta con aquel mundo con una autonomía teórica e ideológica para proyectarse en el mundo, ¿no? Es una cosa bastante compleja. Entonces no solamente es la cosa de separarse, ¿no es cierto?, de los otros, ¿no es cierto?, sino además de autodeterminarse, conectarse con los otros mundos, dialogar, disputar con los otros mundos para posicionarse como alguien en ese debate del mundo, como un proyecto, ¿no?, político, o si quieren como realidad histórica política. Una tercera corriente que yo encuentro en este mundo, el mundo del debate indianista, es también en este estado plurinacional, en la etapa del estado plurinacional, surgió que yo llamaría una especie de pequeña corriente, pero es importante, una corriente incorporacionista, ¿no? O sea, como teóricamente el estado ya no es un estado colonial republicano, ya es un estado plurinacional, entonces en la lógica de ese estado plurinacional hay que jugar a ese estado a incorporarnos como indianistas y a partir de eso, digamos, tratar de proyectarse como discurso, como proyecto, como ideología, a partir de ese hecho, ¿no es cierto? Y pueden haber varios ejemplos que yo daría y con personas concretas de quienes jugarían ese rol, pero que de pronto no tiene gran peso en el propio estado plurinacional, pero que como discurso, incluso como algo presencial físicamente, están allí presentes, ¿no? Entonces, estas tres corrientes del indianismo, ¿no es cierto? La primera es, dije, una corriente separatista, una segunda corriente autodeterminista y una tercera, la incorporacionista en el contexto del Estado plurinacional. La vuelvo a recalcar, ¿no? Eso la podemos dar ejemplo de varios. Ustedes me van a preguntar quiénes son, qué autores, eso lo podemos debatir, pero ahorita no es posible, ¿no? El tiempo lo da. En el catarismo, la otra ala del núcleo central del pensamiento aymara o del pensamiento colla, encuentro más o menos estas similitudes. Eso es una hipótesis también, pero que, digamos, estoy trabajándole para verle cómo más darles sustento a estas hipótesis, estas ideas, ¿no? Hay una corriente que es bien conocida y creo que eso se ha debatido ampliamente en el debate entre indianistas y cataristas, aquella corriente en el catarismo que se llama la corriente reformista, ¿no? Esta corriente reformista, ¿verdad?, en principio se planteó incorporarse, o mejor dicho, no incorporarse, sino reformar el Estado republicano boliviano, digamos, reformarlo política o culturalmente, y a partir de eso más o menos, digamos, apropiarse del Estado boliviano y entonces ser algo históricamente fundamental en este territorio, en estos países, ¿no? Otro corriente también, y se ha debatido bastante, y es que se ha dicho, ¿no?, la corriente entrista. O sea, hay que entrarse y desde adentro hay que aguzanar, y a partir del aguzonamiento de adentro hay que, digamos, apropiarnos del Estado boliviano y gobernarnos nosotros mismos. Más o menos esta es la línea de razonamiento que existe en esa corriente, ¿no? Y luego hay otra corriente que también creo que surge ahí, ¿no es cierto?, que yo le llamaría los autonomistas, ¿no? No es lo mismo que autodeterminación, autonomistas, conceptualmente son diferentes, ¿no es cierto? No son sinónimos siquiera, son parecidos pero tienen distinta digamos, definición teórica o conceptual. La corriente autonomista, ¿verdad?, más o menos plantea una especie de autonomía cultural y una especie de autonomía económica también, pero a partir de esa autonomía, digamos, proyectarse abiertamente en el mercado, en las relaciones económicas, en las relaciones políticas, y a partir de esa proyección, ¿no es cierto?, construir una especie de hegemonía nueva, ¿no? Y ese hecho parece que en el catarismo se discute de un modo, digamos, con otros lenguajes, pero es una lectura que lo hago para ver, digamos, las diferencias y las similitudes que puede haber entre indianismo y catarismo, ¿no? Y estoy hablando no en sentido separado, no los indianistas por allá y los cataristas por allá, estoy hablando de indianismo catarismo. Entonces, a partir de esos 3 elementos o 6 elementos que, digamos, existen en mi perspectiva, entonces, pensémonos simplemente una imagen, ¿no? Un conjunto y otro conjunto. Estos dos conjuntos, indianismo-catarismo, se interseccionan. La intersección es lo que hemos llamado indianismo-catarismo,
que no es solamente entonces indianista solamente, que no es solamente entonces catarista solamente, sino hay una intersección de los dos grandes troncos a partir de los desencuentros y encuentros, que es un debate largo que no debía haber habido en Bolivia, pero así se han dado las cosas, porque según los indianistas el catarismo no debía haber existido en Bolivia, sino es un producto de la izquierda y de los ONGs que en un momento cuando el indianismo se proyecta como un proyecto político muy serio, la tienen que incorporar esta otra corriente para que surja como una especie de antítesis del indianismo, ¿no? Entonces ahí surgió todo el debate y todavía continúa con su debate. Entonces esos son los antecedentes también de ese hecho, ¿no? Entonces, la pregunta sería, de estas dos o de estas seis que le hemos nombrado, el indianismo catarismo, ¿qué es lo que debía rescatar como sustancial de su debate y de su proyección? Está claro que en el indianismo los tres elementos son importantes desde el punto de vista estratégico, de pronto desde el punto de vista teórico no tanto, pero desde el punto de vista estratégico los tres corrientes pueden ser sustancialmente importantes y en el catarismo pueden ser igualmente importantes las tres corrientes que acaba de nombrar. Pero no nos vamos a quedar con los tres, hay que, digamos, hacer una especie de síntesis de la complejidad esa, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Una perspectiva es que lo consideremos en el indianismo un proyecto autodeterminista como elemento sustancial, matriz de esta corriente, ¿verdad? Porque eso significaría, por una parte, ¿no es cierto?, hacer una gran reforma o revolución social y política desde una autodeterminación teórica e ideológica. Significaría una consecuencia en el sentido de elegir la corriente autodeterminista fundamental, que en eso hecho lo que se va a ocurrir en el proyecto histórico es una gran reforma, una revolución social político, pero desde la autodeterminación teórica e ideológica. En eso consistiría esta base sustancial del planteamiento que uno tendría, ¿no es cierto?, desde el indianismo. Porque creo que, y eso ahí provoco, ¿verdad?, porque solamente pensarse como indianistas y el separatismo, me parece que es una corriente que no nos va a llevar a un buen cauce en el tiempo histórico que viene, ¿no es cierto? O sea, nos vamos a separar en términos de cultura, en términos económicos, en términos, digamos, de nuestra puridad, ¿verdad? Pero el mundo no es así, el mundo es muy complejo y muy dinámico. Necesitamos estar en Santa Cruz, no solamente en el Alto. Y esta dinámica de la separación no nos permite, digamos, pensar con amplitud. Sí pensar profundamente en lo nuestro, sí, correctamente, eso está bien para adentro, pero para afuera no nos es útil, ¿no? Entonces la que estoy llamando la corriente autodeterminista, creo que tiene una condición sustancial de proyectarse para adentro y proyectarse para afuera, en el sentido que vuelvo a decir, hacer una gran revolución, una gran reforma social política a partir de una autodeterminación teórica e ideológica. Eso creo que ahí dejo claro, ¿no?, claramente. Y del otro lado, digamos, en la lógica que estamos pensando, ¿cuál de estos tres elementos las podíamos proyectar como elemento sustancial del proyecto, como elemento político en el catarismo? Está bastante difícil, podría ser entre autonomista, pero tal vez reformista. Pero reformismo, y esa es la palabra reformista, porque desde la izquierda, cuando se habla del reformismo, significa, digamos, una palabra bastante negativa, ¿no?, que aquellos que se oponen a la revolución. Los reformistas son aquellos que se oponen a la revolución. Entonces esa categoría izquierdista no nos es útil en ese contexto. Entonces tendríamos que definir nuevamente la categoría reformista en otro sentido nuestro, ¿no? Entonces, la reforma, de todos modos, es una transformación, más o menos, no radical, pero una transformación sustancial de las condiciones económicas y políticas de un país, ¿no es cierto? Pero la ala indianista, que es básicamente una ala, digamos, revolucionaria radical, desde su corriente autodeterminista, sustancialmente sería un elemento complemento de la reforma que vendría desde el catarismo. Pero ¿qué es lo que teóricamente tiene consecuencia esta corriente si elegimos la subcorriente catarista reformista? ¿Cuál es lo importante consecuencia teórica o práctica de eso que tendríamos? Digamos, tendríamos una autodeterminación teórica y ideológica con una gran reforma o revolución social política. Eso implica, o sea, al revés de lo que había planteado en el lado indianista, en el lado catarista, por supuesto, parte de otro elemento más de pronto práctico, ¿no? Lo que aquí discutimos, el elemento pragmático. Entonces, el elemento pragmático dentro de una corriente autodeterminista son elementos entonces sustanciales, teóricos y conceptualmente vitales, me parece, ¿no?
la corriente autodeterminista como elemento sustancial de matriz de la definición conceptual, ideológica, estratégica del nuevo momento histórico, pero al mismo tiempo el elemento elástico, flexible, práctico de las cosas del mundo, como es el pragmatismo de ciertas cosas, ¿no? Que el catalanismo nos ha enseñado abiertamente a todos que en la política hay que moverse así. Porque en eso los idealistas, digamos, no han podido ir más allá de pronto, mientras los catalanistas pudieron hacer esta práctica de entrismo o alianzas con cualquier otro partido y aparecer por allí, ¿no es cierto? Pero eso también tiene sus consecuencias negativas, porque ya lo sabemos, ¿no es cierto? Porque los otros nos utilizan. Pero ahí es el elemento de cómo entonces no ser utilizado por el elemento del Estado o del gobierno para, digamos, el uso folclórico en legitimar sus órdenes o su orden social de los otros, ¿no? Bueno, es un debate que ahí lo dejaría, ¿no? Ahora, aquí hay un detalle fundamental, ¿no? Nosotros no necesitamos proyectarnos como un particularismo en el mundo globalizado, en el mundo complejo del mundo, ¿no? Necesitamos proyectarnos como pueblo, como nación, ¿no es cierto? Lo que Aimé Césaire planteó, este negro que estudió en África y fue un poeta, ¿verdad? Pero que es más o menos contemporáneo de Franz Fanon, a la que estudió muy ampliamente Fausto Reinagui, y están sus libros, no mucha cosa en esa parte que creo que es importante revisarlo. Pero entonces yo plantearía una especie, o sea, no particularismo, porque eso es nuevamente separarse o encerrarse en algo muy particular, muy específico. Nos estamos proyectando. Entonces yo plantearía lo que se llamaría un universalismo concreto. Este universalismo concreto no es mi concepto, es el concepto de Aimé Césaire. Él hacía una crítica a los argelinos en aquel tiempo de la independencia de Argelia, que el Partido Comunista francés, que en el lenguaje son tan revolucionarios, pero que en la práctica nunca han ayudado o por lo menos han expresado una palabra de solidaridad contra, o sea, a favor del pueblo argelino en la lucha contra el imperio o la dominación francesa. Entonces, Aimé Césaire renuncia al Partido Comunista, y en esa carta de renuncia Césaire dice: yo no estoy de acuerdo con una especie de un universalismo abstracto, que dice todo a la vez, pero no dice nada a la vez. Él dice solidaridad con la lucha del pueblo argelino, pero en la práctica no existe nada de esa solidaridad, con lo cual no estoy de acuerdo, decía Césaire. Entonces lo que ahí en esa carta planteaba, decía, yo plantearía y planteo, dice, un universalismo concreto, que sea de acuerdo a las condiciones de cada pueblo, cada región, pero que no es un localismo, un particularismo, sino es otro universalismo con su propia proyección mundial o universal, ¿verdad? Ese hecho me parece que para el indianismo, catarismo, es importante pensarlo, porque repito, no creo que nos vamos a quedar en nuestros aires o en nuestra ciudad del Alto, sobre todo, o en Santa Cruz, sino no solamente en términos espaciales o poblacionales tenemos que ocupar esos territorios, sino proyectarnos en términos teóricos, ideológicos al mundo del debate, bueno, académico, pero en el mundo político, en el que en el mundo están distintas corrientes disputándose la manera de entender y ver el mundo, ¿verdad? Entonces, eso implica no, pues, en ese sentido, ni pensarse como derecha ni pensarse como izquierda, algo absolutamente distinto, que ahorita no tenemos una palabra que pueda llamarse propiamente cuál es, porque la tercera vía, ¿no es cierto?, la tercera vía que se planteó entre la izquierda y la derecha, una especie de socialdemócrata, tampoco es tan coherente con nosotros. Pero ¿qué vamos a llamar? Eso es una palabra que no lo tenemos. En Aymara tal vez podríamos llamar un hachataki, ¿no? Un gran camino, un gran... Tapañán en quechua le llaman también, ¿no es cierto? Pero es un hachataki. Y eso, pero ¿cómo lo traducimos en un lenguaje más académico para decir, no soy de izquierda ni derecha, ¿no es cierto? Porque este debate de izquierda-derecha y su antagonismo, yo he escuchado en varios debates, incluso de nuestra propia gente, cuando empieza a hablar, dice, yo no soy de izquierda, no soy de derecha. Entonces, ¿qué eres más o menos? ¿No? La tercera vía o socialdemócrata, pues en el lenguaje español uno puede hacer ese tipo de, digamos, conjeturas, ¿no? Pero entonces ahí es el tema, ¿no? Entonces, ese elemento de una posibilidad distinta, yo creo que es el elemento que se debate, ¿no? Los debates llamados así nuevamente, postcoloniales, algunos llaman postcoloniales, algunos llaman descolonización,
algunos le llaman decoloniales, toda una corriente teórica que están por ahí debatiéndose, ¿verdad? Entonces nosotros, en esos debates, bueno, básicamente lo que está en debate sustancial es lo propio. ¿Cómo nosotros, teniendo historia, cultura, lenguaje, forma de pensar, podemos nosotros posicionarnos ante el mundo a partir de nosotros mismos, con nuestras propias formas de ser y estar en el mundo, pero no solo siendo nosotros para adentro, sino además siendo adentro, pero proyectarse hacia el mundo? Eso llamaría a ver un propio, un nosotros, ¿no? Eso implicaría un debate también aparte, ¿verdad? Ya, entonces, ahora, ustedes también preguntarán, porque hay gente que dice y piensa, ¿no es cierto?, como fundamentalmente la izquierda. Dice, cuando uno habla de la globalización, significa que es capitalismo y derecha, ¿no? Esa es más o menos la asociación que rápido, fácilmente la gente hace, ¿no? Entonces, cuando uno habla repito, de globalización o del capitalismo, entonces es de derecha y punto, y se acabó, ¿no? Pero es una simplicidad, ese hecho, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que pensar en un proyecto político de magnitudes históricas grandes, ¿verdad?, como la dimensión cultural, incluso económica de nuestra gente, que tiene una gran capacidad de autoasumirse los retos colectivos y personales y además proyectarse para adentro y para afuera. Es un elemento que creo que es sustancial en nuestra gente, la manera como somos. Entonces, ¿por qué hay que pensar de ese modo? Yo diría que la manera como hemos sido nuestro ser, ¿no es cierto?, en el tiempo histórico, y cómo seguimos siendo hoy, ¿no? Porque eso del ser, ¿verdad?, que puede ser ontología, ¿sí?, es la manera como hemos sido en la historia y cómo seguimos siendo en el mundo de esta contemporaneidad que estamos viviendo. Y cómo estamos en el mundo ahora, ¿no es cierto? ¿Cuáles son nuestras condiciones o nuestras disputas en el mundo? Nosotros no lo sabemos de memoria casi, que nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados. Estamos disputando el mundo milimétricamente en términos culturales, en términos políticos, en términos económicos, en términos ideológicos, pero que no hemos terminado de canalizar un proyecto evidentemente tan claro que sea legible para todo el mundo, y que este es el proyecto a la que hay que seguir. Entonces, las vías estratégicas, políticas, habríamos que ver, ¿no? Pero eso todavía no está muy claro. Entonces, yo creo que los antropólogos nos dicen que lo cultural es dinámico. Efectivamente, lo cultural es dinámico, lo cultural no es estático. Lo cultural permanentemente se va moviendo, se va reacomodando, ¿cierto?, permanentemente con el tiempo y los hechos históricos. Pero hay elementos que quedan sustancialmente del tronco cultural, algo que no se mueve radicalmente, se mantiene. Hay cosas que se cambian, hay cosas que mantienen sustancialmente, ¿no es cierto? Entonces a nosotros además nos han dicho que somos janiwas, ¿no? Entonces esos janiwas es como que no, y no quiero, y no. Es algo que nos queda y es algo elemento culturalmente aprendido y que vamos a seguir siendo así, de aquí para allá. Por más que tengamos ideologías, digamos, liberales o cualquier tipo de ideologías, vamos a seguir siendo nosotros. Ya por el elemento cultural, por el elemento histórico, todos esos elementos, ¿no? Pero el elemento estar, ¿no? El ser es eso, el estar. El estar es un estado de existencia en el mundo contemporáneo, allí donde estás disputándote las cosas, pero cómo estamos allí. Y hay otra vuelta, podemos recurrir a varias lecturas para ver cómo estamos en el mundo y qué nos estamos disputando. Y lo sustancial, lo que dije hace rato, ¿no es cierto?, los aymaras o los collas, los quechos también podríamos llamar, sí nos estamos disputando el mundo milimétricamente, de paso a paso, con contradicciones y radicalidades hay ratos, pero que al final estamos disputando ese mundo. Por ejemplo, en el mundo académico, a la que de pronto yo, digamos, me asigno un poco más, ¿no? O sea, puedo mover más en este mundo fácilmente. En el mundo académico, la intelectualidad aymara fundamentalmente, se está disputando las formas de nombrar el mundo, frente a los criollos, blancos, mestizos, ¿no? ¿Cómo las nombramos? Y hay todo un debate, todo un vacío también. ¿Cómo las nombramos? Esta es autodeterminación de cómo las nombras el mundo, porque el lenguaje, de la manera como nombras, tiene el sentido el mundo del modo que lo nombras el mundo, ¿no? Si no, pues no. Entonces,
La academia tiene una cualidad de nombrar los mundos, las relaciones, los hechos, ¿no? A nivel, digamos, de una producción intelectual, literatura, todos ellos, pero esa es la condición. Y los otros campos tienen otras funciones y otras condiciones, ¿no? Que hacen ese mismo trabajo. Entonces, creo que en eso, vuelvo a decir, el mundo aymara no es un mundo muerto, ¿no? Es un mundo tremendamente vivo, que se está disputando territorios, espacios sociales, geográficamente las condiciones económicas en el país, ¿no es cierto? Términos, espacios académicos, nos estamos disputando a los otros que siempre eran los hegemónicos, ¿no es cierto?, sobre el mundo. Es decir, para estudiar el país, la intelectualidad de la izquierda o la derecha se han, digamos, autorreferido como el proyecto mismo de la nación o del Estado. Pero viene el catarismo y el indianismo y se están disputando las maneras, ¿cómo hay que nombrar este mundo? A los lenguajes dominantes de las ciencias sociales, o las ciencias económicas, o las técnicas y las tecnologías. Y este es un mundo no menor, que es un mundo que hay que trabajarlo fundamentalmente, porque ahí es el hecho de cómo la nombras el mundo, te disputas el mundo, entonces existen esos mundos tal como las nombras, y según también cómo existen las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta parte es importante. Bueno, el tiempo ya no me da, pero, a ver, para resumir algo más. Entonces, el indianismo-catarismo es una macrocorriente, o, mejor dicho, la síntesis y la complejidad del pensamiento del mundo aymara, para no seguir pensando en la vieja o en las categorías eurocéntricas de la derecha o la izquierda, o el liberalismo y el marxismo, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos nosotros pensar y con categorías propias el mundo que le estamos viviendo y cómo queremos proyectar ese mundo, pero en ese terreno de la academia, pero también en el terreno político? En el terreno político serán las elecciones, no sé, las candidaturas, las estrategias que habrá, eso será, no sé.